Pues lo primero que hicimos cuando terminé el libro fue buscar un título, que es dificilísimo, porque resulta que cuando tiene un título no se puede poner. Entonces elegimos este de Sucedió como lo cuento. Es que sucedió como lo cuento, es que las cosas sucedieron exactamente así, ¿eh? No es un problema decir ocurrió o pudo ocurrir, no, sucedieron exactamente así, no es invento de nada. Las cosas sucedieron así como las cuento, por eso el libro se llama Sucedió como lo cuento. Ocurrió la primera mitad del siglo XX, que yo no viví porque nací en el año 1924, pero a partir de 1929-30 ya guardo recuerdos bastante lúcidos. Íbamos de excursión a una finquilla que tenía este hombre y oíamos, había venido la República ya, era el día siguiente, sería el 14 de abril de 1931, y oíamos a la gente gritar, no sé si habéis estado en Cazorla, algunos sí que habréis estado. En Cazorla pues tiene una peña allí encima, muy grande, que es donde está la Virgen de la Cabeza de Cazorla. Y por allí se fue la gente a merendar y eso, a celebrar que había venido la República, y se oía gritar ¡viva la República, viva el rey!, indistintamente a la misma gente, decía ¡viva la República y viva el rey!, pero lo mismo les daba, ¡viva la República y viva el rey!, hasta 2 o 3 días después que ya empezaron a meterse con lo que ya eran más o menos monárquicos. Mi familia no era monárquica puramente, en absoluto, no se puede decir que fuera monárquica. Tenían un negocio que les marchaba bien porque trabajar mucho y sabían trabajarlo, y eso pues hizo que tuvieran una bien hacer, pero en un pueblo. No es lo mismo ser rico de pueblo que rico de ciudad, por favor, es muy distinto. Un rico de pueblo es un pobre tico comparado con un rico de ciudad, porque no teníamos calefacción, porque no teníamos baño, porque no teníamos agua, porque la luz era malísima. Yo recuerdo esto de la luz, es una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención. Mi abuelo también tenía una pequeña fábrica de electricidad, y claro, había buena luz hasta las 10 de la noche. Tenían un pequeño embalse, cuando se vaciaba el embalse pues dejaba de tener buena luz y entonces se venía abajo todo y era un candil, la luz era exactamente como un candil. Entonces allí pues había buena luz hasta eso. Entonces importaron una máquina de vapor estupendísima, para aquella época. Claro, vosotros no voy a explicar cómo era la máquina de vapor y tal, pero a mí yo era un niño y me llamaba mucho la atención porque era un aparato modernísimo, y entonces había más o menos luz debido precisamente a que tenía esa ayuda, y entonces había mejor luz en el pueblo. Aquello era una cosa muy interesante. Y así fueron transcurriendo por los años de antes del 31, que todo estaba, porque mi abuelo también murió en el 31, mi abuelo murió en el 31 y la República entró en el 31, mi abuelo murió 5 o 6 días antes de entrar a la República, y entonces a partir de ahí pues ya heredaron sus hijos, y cada uno heredó lo que tenía que heredar. Por lo visto a los varones le tocaron las partes de fábrica y a las hembras les tocó cosas de agricultura y cosas de esas que era más fácil llevar. Era un error, pero bueno, así se hizo. Y entonces pues efectivamente allí me empezaron a mover aquello, iba muy bien, o sea, tenemos un negocio que iba muy bien. Claro, entonces cuando empezó la guerra, como yo creo que orientación oficial de que eliminaran a las personas que tenían cierto valor en la sociedad, eso fue lo que ocurrió, para no tener problemas. Porque claro, la República era República al principio, y luego se fue poco a poco polarizando y se hizo mucho más, ¿cómo diría yo?, mucho más agresiva. Ya no era una república para poder funcionar como república, como pasa en Francia, como pasa en muchos países europeos. Ya era que querían instalar aquí un sistema totalitario. Entonces, claro, al querer instalar aquí, en este país, un sistema totalitario, pues se encontraron con la oposición de la gente que se tenía que oponer a aquello, que yo no recuerdo bien quién era, pero desde luego hubo muchas cosas. Entonces, por eso, consecuencia de eso, fue porque eliminaron a mucha gente para que no estorbara, sencillamente, no era para nada, era simplemente para que no estorbara. Entonces, así empezó, llegó la guerra, pasamos la guerra, pues la guerra pasamos pues trabajando. Yo me acuerdo haber llegado
a la gola del pan, haberme puesto a la gola del pan, a ver si daban pan. Luego después mis hermanos que estaban militarizados, porque mi hermano mayor estaba militarizado, le daban un rancho, iba por el rancho y así sucesivamente. Eso en Jaén, que era muy difícil no tener aquello. Entonces así nos movimos hasta que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, pues claro, al haber eliminado a la familia, a las personas de mi familia que tenían que llevaban, que eran capaces de llevar las cosas aquellas, pues claro, mi hermano mayor, que debía tener 24, 25 años, no me acuerdo cuánto, no estaba preparado para llevar aquello. Claro, los negocios no marchaban como tenían que marchar. Entonces de ahí me viene a mí la inclinación a trabajar en la industria. No quiero decir solamente en la industria aceitera, que también que es donde verdaderamente he trabajado. Entonces, por casualidad, yo me metí en la industria aceitera, porque yo estaba dando clases en un colegio, en un instituto laboral, como ha dicho muy bien Paco, en un instituto laboral, y fue un señor allí y me vio allí que estaba haciendo unas pruebecitas en una fábrica de aceite. Me dijo, ¿quiere usted venirse a trabajar conmigo? Digo, pues allí me voy. Y cogí, digo, adiós al instituto, que éramos amigos todos, el presidente, el que mandaba en el instituto, que era, ¿cómo se llama? El que manda en un instituto. El director del instituto, pues ese me dijo, hombre, pero no te vayas, ¿qué vas a hacer ahí, tal y cual? Tú quédate aquí, que estás mejor. Y a lo mejor llevaba razón, pero el caso es que yo dije, voy a trabajar en una cosa que me gusta, y allí me metí a trabajar en el aceite. Entonces aprendí muchísimo. ¿Y sabéis el primero que me enseñó a mí cómo funcionaba una fábrica de aceite ya con cierta eso? Pues el maestro de la refinería. Era una refinería de aceite y el maestro era el que llevaba aquello. ¿Cómo lo hacía? Pues cogía una cantidad de aceite, bueno, a esto hay que echarle tanto por tantos kilos, tanta sosa por tantos kilos. Se echaba la sosa por tantos kilos, no sabía por qué pasaba ni nada. Y yo me puse a estudiar aquello y digo, pues esto pasa por esto pasa por... Y bueno, y luego al final se convirtieron en los primeros aceiteros de España, porque ya lo empezamos a tratar aquello con otro criterio. Entonces yo tomé bastante fama en esto, hasta que vino la colza. Cuando vino la colza aquello se deshizo, porque por una razón muy sencilla, porque yo no me esperaba aquello, ni sabía que tenía colza ni nada. A mí me importaba poco si tenía colza o no tenía colza, si tenía anilina o no tenía anilina. A mí llevaban allí a una refinería, a esta de ITH, a ver, traigo, mira, ¿nos puedes refinar este aceite? ¿De qué? De tal, sí, os lo refinamos, venga, pues venga, por lo que se refine tal. ¿Cuánto llevamos? Pues lo que sea, 10 pesetas por kilo, 5 pesetas por kilo, lo que fuera, y nos lo dais fuera. Pues llegaban, daban el dinero, se llevaban el aceite y ya está. Lo que salía, pues yo qué sé. ¿Cómo puede nadie suponer que van a echarle un tóxico a un aceite? Es una cosa, y además no se puede ver por análisis, no se puede ver, hasta que no se saca un método de análisis, que nos sacaron estos señores, por cierto, pero hasta que no se sabía el método de análisis no se podía saber qué llevaba. Y claro, pues no sabíamos lo que llevaban, no nos lo dijeron por lo que fuera. Ellos sabrán por qué no lo dijeron, los que lo llevaron allí tendrían alguna razón para no decirlo, o que les dio vergüenza, o que no lo sabían, o yo qué sé lo que hicieron, eso me da igual. O que pensarían que se refinaría. O que pensaría que con la refinación se iba a quedar bien, yo pues no sé. El caso es que se envenenó. Yo no sé, ni siquiera sé si el aceite provenía de ITH, el que envenenó a la gente. Es posible que sí, es que es complicado, es una industria química, es una cosa muy complicada, no se puede decir, una industria química es nada, es H2O, es agua, no, es más cosas, es una cosa muy complicada. Se coge, esto reacciona así, si se sube la temperatura va a ocurrir una cosa, si se baja va a ocurrir otra cosa, se filtra va a ocurrir una cosa, no se filtra va a ocurrir, es una cosa muy compleja, muy complicada, no vale todo el mundo para eso, no vale todo el mundo para saber lo que pasa. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Bueno, es una de las cosas que más me ha afectado, porque efectivamente yo no me lo esperaba. Que me lo hubiera esperado no sé lo que hubiera hecho, pero como no me lo esperaba, pues de repente pasó aquello. Y de repente me vi que había ido a Marruecos a hacer un viaje de turismo con unos cuñados míos, y cuando vine me encontré que había pasado aquello. Todavía no me creía, digo, esto debe ser otra cosa, todavía no me lo creía que podía ser, hasta que ya al cabo del tiempo, pues entonces fue cuando salió, nada, está usted procesado y ahora mismo o pone usted 10 millones de pesetas o va usted a la cárcel. Ahí buscando por todos sitios a ver quién me dejaba 10 millones de pesetas para ponerlos de fianza, pues yo no los tenía. Tuve que estar buscando a ver quién me prestaba. Un hermano mío me los prestó, me los prestó
hizo que el banco me avalara, porque tampoco tendría 10 millones así en la mano, hizo que el banco me avalara, el banco puso una firma, por poner la firma al banco te cobra una cantidad de dinero que tienes que soltar todos los días, y así es. Y entonces pues me encontré de repente metido en aquel follón. Bueno, ya pasó la cosa y tal, yo seguí trabajando después, cuando pasó el asunto de la costa, seguí trabajando después, tenía yo muy buena fama entre la gente del aceite, porque creo que sé bastante, y entonces pues seguí trabajando con lo del aceite, y así he seguido hasta prácticamente, hasta que he tenido 90 años. Entonces ya cuando he tenido 90 años, es que cuando se tiene 90 años ya, si va uno a trabajar a algún sitio, dice, es muy viejo. No. Y con menos. Sí, es cierto. Ya no te puedes... Y hoy en día con menos, bastante menos. No, pero ya, aunque esté... O sea, yo ahora estoy un poco más torpe, pero cuando tenía 90 años, que hace 2, pues yo estaba estupendamente. Yo subí a cuesta lo mismo que una persona normal de 50. Ahora ya estoy un poco más cascaillo, no sé por qué. Así es que eso es lo que pasó. Y ahora estoy escribiendo otro libro, que es una cosa importantísima que está ocurriendo. Si no tenemos una base científica para nuestra industria, vamos a ir muy mal. Muy mal. Este país va a ir muy mal. Porque algunos quieren basar en que vamos a repartir riqueza. Si hay riqueza que repartir, ¿no? Porque si no hay riqueza que repartir, no vamos a repartir nada. Entonces, como no hagamos las cosas bien, nos va a ir muy mal como país. Yo ahí termino. Muy bien. Muy bien. Gracias.